Libro El pensamiento del hombre en Occidente por Alex Montero Hernández, parte 8, la edad de la fe, el pensamiento judeocristiano. Vamos a examinar la antropología judeocristiana de un modo unitario, puesto que hay una profunda unidad y continuidad entre ambas. Dirijámonos al relato del Génesis. Lo primero que vemos es un Dios creador, un Dios que ha creado las cosas de la nada. No se confundan, la nada no es algo. Usamos la expresión para indicar que no usó materia preexistente. Incluso la Biblia utiliza un verbo especial para ello, bara. Este verbo se aplica en hebreo solamente cuando se habla de Dios, porque solamente Dios crea. En cambio, el ser humano únicamente transforma las cosas, produce a partir de una materia preexistente, no de la nada. Ahora bien, el Creador aparece organizando un mundo, arreglándolo con miras a un fin. Toda la creación está ordenada para ser culminada por el ser humano. El ser humano es el fin de la creación y por ello Dios descansa después de hacerlo. Descansa de crear, no de la actividad, pues siempre continúa sosteniendo al mundo en el ser y cuidando con su providencia de las criaturas. Esta atención de Dios al ser humano aparece expresada en el Salmo 8. Cuando tus cielos miro, hechuras de tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste. ¿Quién es el ser humano, me digo, para que de él te acuerdes, y el hijo de Adán para que de él te cuides? Algo menor le hiciste que los ángeles, y de gloria y honor le coronaste. Le dijiste el imperio en el obra de tus manos, debajo de sus pies todo lo pusiste, las ovejas y bueyes, todos ellos, y aun las fieras del campo y los pájaros del cielo y los peces del mar, cuando surja la ruta de los mares. Oh Yahvé, nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El ser humano, imagen de Dios. Se nos indica que el ser humano ha sido hecho imagen y semejanza de Dios. Obviamente Dios es inmaterial, de modo que sería absurdo pensar que la apariencia humana es similar a la apariencia divina. Este texto se refiere a algo más importante. El ser humano es un ser espiritual, dotado de racionalidad y voluntad, con su consecuente libertad. No se puede acusar al cristianismo de interpretar a Dios de modo humano, pues lo que afirma es la impresión de lo divino en el ser humano. Espiritualidad, inteligencia, voluntad y libertad están íntimamente entrelazados. Dan como resultado la afirmación de la responsabilidad del ser humano. Dios encomienda a todo ser humano el deber de realizarse a sí mismo. No es inerte como los minerales ni está programado como los animales. Él es imagen de Dios y tiene la libertad para aceptar o negar el llamado que Dios le hace para vivir conforme su suprema dignidad. De lo anterior se desprende que la relación con Dios no es accidental, sino que se permea en la estructura ontológica del ser humano. El ser humano, imagen de Dios, se convierte en el interlocutor privilegiado de un diálogo divino. Dios se dirige al ser humano como un amigo. Corresponde al ser humano mantenerse a la altura de ese privilegio, siendo obediente a la voluntad divina. El ser humano hecho por Dios debe vivir su vida para Dios. San Agustín lo indicaba con su oración: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que reposa en ti. En síntesis, el ser humano fue creado del modo que pudiera vivir en la amistad de Dios. El ser humano y espíritu encarnado. Se nos explica la estructura del ser humano. Entonces formó Yahvé Elohim al ser humano, Adán, del polvo del suelo, Adamá, e insuflado en sus narices al aliento de vida, quedó constituido el ser humano como alma viviente. Génesis 2:7. Dios ha querido que el ser humano sea espíritu encarnado. Todos los vocablos hebreos indican al ser humano como una unidad de cuerpo y alma, y que siempre que piensan unidos. Es absurdo referirse al cuerpo separado del alma o viceversa. Para un hebreo es inconcebible el dualismo griego entre alma y cuerpo. Solo existe un ser humano concreto, un espíritu encarnado. Esto llegará a ser tan importante que el cristianismo nos llegará a hablar de la resurrección de la carne, pues no es posible ser auténticamente humano sin la corporalidad. De lo anterior se desprende una consecuencia muy importante presupuesta en toda la Biblia, aunque no explicitada. El ser humano es un ser simbólico sacramental, es decir, por su condición de espíritu encarnado,
Todo lo espiritual se le hace accesible solo a través de manifestaciones corporalizadas. Por ejemplo, pensemos en el caso del amor. Sería intolerable amar a alguien y no poder manifestarlo por medio de signos externos. El que ama se sentiría explotar, puesto que necesita realizar actos visibles materiales para mostrar las inquietudes de su corazón. El ser humano necesita hacer tangible su amor y tener señales visibles del ser amado. Esto es solamente un ejemplo de las consecuencias de ser espíritu encarnado. Por eso también es importante el simbolismo para el ser humano. El ser humano co-creador con Dios. El ser humano posee con Dios la relación de imagen respecto de la creación, se incorpora como Señor al igual que Dios es el Señor de todo. En efecto, se indica: hagamos al ser humano a nuestra imagen para que dominen los peces en el mar y las aves en el cielo y en los ganados y en todas las bestias salvajes y todos los reptiles que reptan sobre la tierra. Génesis 1:26. El ser humano se realiza como imagen de Dios en el dominio de la tierra, continuando así la creación, es decir, siendo co-creador con Dios. Dios descansa porque ha dejado su imagen al cuidado del huerto. Procread y multiplicaos y henchid la tierra, sojuzgadla y dominad, en los peces del mar, en las aves del cielo, en todo lo que huye sobre la tierra. Génesis 1:28. El trabajo es la única forma de realización de este dominio. Está impuesto al ser humano por su misma naturaleza, por ello que él mismo es. En otras palabras, la concepción de las Sagradas Escrituras se nos indica que el ser humano está hecho para el trabajo como las aves para volar. Frase de Pío XI en 40º año. El trabajo es el lugar de realización humana, algo necesario y esencial en lo que se manifiesta nuestro parecido con Dios. A través del trabajo el ser humano somete al mundo para ofrecerlo a Dios. Si el ser humano no realiza esta tarea, está empañando su imagen divina, se está desrealizando e impidiendo su plena realización humana. El ser humano creado para amar. La imagen hebrea del ser humano nos lo presenta como un ser social. No es bueno que el ser humano esté solo. Génesis 2:18. El cristianismo han visto esto muy claro. Dios es amor. Una de Juan 4:8. No tiene amor, sino que es amor, tan así que uno es uno y trino, y quien el Padre ha amado eternamente al Hijo en el vínculo amoroso del Espíritu, de manera tan perfecta que como que no son tres sino uno. Si Dios es amor, el ser humano que es su imagen también debe ser amor. El ser humano está hecho para amar. No es que por casualidad nos encontremos en el mundo con otras personas y que digamos, bueno, ya de casualidad que me encuentro con otros voy a amarlo. No, más bien es nuestra estructura ontológica en lo más profundo de nuestro ser. Estamos constituidos para amar, y si el ser humano no ama, está dejando insatisfecha una necesidad esencial y frustrando su propia existencia. En el relato bíblico se nos muestra, como dice, primer lugar de la realización de la vocación, amar la comunidad conyugal. Dice Dios, voy a hacerle una ayuda idónea. Génesis 2:18. En hebreo se dice que negdó, que es lo que empata, lo que calza perfectamente, lo que está imbricado. Es decir, el ser humano y la mujer son complementarios, cada uno aporta lo necesario para el perfeccionamiento del otro. La diferenciación física es indicio de una diferenciación psíquica, diferenciación que permite que el encuentro entre ambos sea fecundo. Se nos dice, creó pues Elohim al ser humano a imagen suya, a imagen de Elohim lo creó macho y hembra lo creó. Génesis 1:27. La imagen perfecta de Dios, quien es amor, se encuentra la unión de ser humano, hombre y mujer. Se nos dice que fue formada durante el sueño del ser humano para mostrar el carácter misterioso de la relación entre ambos, y se nos indica su compenetración al indicar que fue tomada del costado cerca del corazón, lo más íntimo del ser humano. Toda la creación solamente a la mujer puede el ser humano hablar como igual. Pues si esta sí que es esta vez hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. Los cónyuges realmente no son dos, sino uno solo realizado dualmente. Por eso abandonará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre para unirse a su mujer, formando ambos una sola carne. Génesis 2:24. El ser humano en armonía. El ser humano se relaciona con Dios como su imagen en obediencia y amor,
con la naturaleza como co-creador, sometiéndola, y con el prójimo como hermano en el amor. Cuando estos vínculos están correctos, la relación del ser humano consigo mismo es perfecta, es de paz y realización. Nótese la diferencia entre nuestra sociedad actual y la perspectiva hebrea. Como tenemos mentalidad analítica, dividimos todo y llegamos a poner cosas que deben estar unidas. La mentalidad bíblica es sintética, busca la unión de todo. Podemos buscar las consecuencias honestas de nuestra actitud que nos lleva a separar y oponer alma y cuerpo, sexo y comunidad conyugal, libertad y amor, etc. Solo en la integración de todos los componentes se vive una vida auténticamente humana. Cuando los separamos, podemos estar seguros de que tarde o temprano tendrán como consecuencia la desintegración de la vida personal. San Agustín nos lo resumirá en la norma bíblica de vida en una pequeña frase: ama y haz lo que quieras, porque amor es una estructura básica del ser humano, y quien realmente ama siempre hará el bien a quienes ama, nunca el mal. El pecado. Se ha dicho que el pecado es una ofensa a Dios. ¿Cómo? Si a Dios no podemos dañarlo. Cuando no podemos hacer el mal directamente a una persona, se lo podemos realizar indirectamente dañando algo que la persona ama, pues es tanto como afectarla a ella misma. Lo mismo con Dios. No lo podemos afectar directamente, pero sí cuando dañamos lo que Él ama. ¿Y qué ama a Dios? Al ser humano. Lo destruimos al ser humano, ofendemos a Dios, es decir, pecamos. En otras palabras, cuando pecamos es porque nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Dios no prohíbe las cosas arbitrariamente, puesto que nada le sale ganando ni tiene sentido para él ser egoísta. Sus mandamientos son avisos al ser humano de que ciertas acciones lo están dañando. Matar, mentir y otras acciones dañan al ser humano, lo destruyen. Dios las prohíbe para que las sepamos prevenir. Es como cuando el padre prohíbe a un niño tomar de una botella que contiene veneno. No le coarta la libertad, no le impone medidas contrarias a su ser, sino que le indica cómo debe hacer para realizar lo que auténticamente desea, pues es claro que el niño no desea morir cuando prueba la botella. En el relato de Génesis nos indica que Dios únicamente dejó un precepto para cumplir: no comer de cierto fruto. No discutamos si era una papaya, un banano o algo así, porque la Biblia no lo dice ni interesa. Los vendedores de manzana han logrado convencer a muchos de que esa era la fruta. Lo importante es el sentido. Se deja una prohibición insignificante, pero de valor simbólico. El árbol es un signo para que el ser humano escoja entre confiar en Dios y obedecer su mandato, o oponerse a Dios y morir. Se llama árbol de la ciencia del bien y del mal por las consecuencias de la decisión humana, no por algo que tenga en sí mismo. El pecado original no consistió en haber comido algo, consistió en que el ser humano cayó en la tentación de ser como Dios, es decir, en erigirse como norma de lo que es bueno y lo que es malo, en norma única de su conducta, negándose a depender de lo que había creado. En otras palabras, fue el pecado de soberbia. El ser humano sucumbió a la tentación de la serpiente, que le hizo creer en un Dios egoísta y rival. Así que el ser humano decidió olvidarse de la amistad de Dios y suplantarlo. Todo pecado continúa esta historia, pues no creemos que sea bueno lo que Dios nos manda. Decidimos convertirnos en nuestros propios dioses, decidiendo hacer lo que nos da la gana. Las consecuencias no podían ser menos que ser fatales. El ser humano está hecho para Dios, para ser su amigo, y ha renunciado a esta existencia radical de su propio ser. Al romper esta relación eje, toda la vida el ser humano se desequilibra. Ya no existe estar ante Dios y se esconde. Ha muerto, porque vivir sin Dios es estar muerto en vida. Pero también su carne llegará a corromperse, el resultado del desequilibrio espiritual de su ser encarnado. Las relaciones con los otros se alteran. En vez del amor surge el odio, y el ser humano se convierte en acusador de la que era su amiga, y esta lucha entre los seres humanos proseguirá hasta que los hermanos se maten entre sí como Caín y Abel. La misma naturaleza se vuelve hostil y el ser humano cosechará con el sudor de su frente. Así que el trabajo se convierte en una paradoja, pues aunque sea lugar de realización humana, es vivido como una fuente de fatiga para el ser humano. El castigo no es el trabajo, sino el cansancio y la dificultad de realizarlo, expresado en el sudor. No puede romper el ser humano con Dios sin que se altere su vida, y ya no puede el ser humano realizarse plenamente, es decir, ser feliz. El Eclesiastes nos ha querido dar una imagen de un ser humano sin Dios. El ser humano tiene una sed infinita
que es sed de lo infinito, sed de Dios, pero busca en lugares equivocados. Nada finito puede satisfacerle, así que sigue buscando y espera que la cantidad pueda sustituir a la calidad. Intento absurdo, pues tarde o temprano descubre que todo es vanidad de vanidades. La muerte del ser humano es igual que el perro y todo lo que acumuló absurdo. Este mensaje se encuentra a lo largo y ancho de toda la literatura del ser humano del siglo XX, quien siente un profundo hastío de la vida porque no sabe para qué vivirla. Pero también el Eclesiastés nos deja entrever que esperando en Dios las cosas pueden hallar sentido. La redención cristiana. En efecto, si Dios creó al ser humano por amor para hacerlo su amigo, no podía dejarlo perecer. Ya en Génesis 3:15 anuncia que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Dios desea salvar al ser humano, pero necesita enseñarle a amar, a vivir de nuevo. Tender un puente entre Dios y el ser humano, separados porque la decisión del segundo estableció un abismo, que es la obra de Jesucristo. Y el verbo de Dios se hizo carne, Juan 1:14. Como no es nuestro interés dar una catequesis, aunque buena falta les hace, señalaremos los aspectos que nos interesan como novedades del cristianismo. El cristianismo nos aportará la noción de persona. Para los griegos lo importante es la polis y el ser humano vale en cuanto parte de la ciudad. Para el cristianismo lo realmente es la persona, pues es imagen de Dios y vale tanto como la muerte de Cristo. Tan importante es que fueron los teólogos los que inventaron el concepto de persona. Boecio en el siglo V la define como sustancia individualis naturae apud rationalis, sustancia individual de naturaleza racional. Esta definición es completa y de ella se derivan todas las propiedades personales. El ser humano es racional, por tanto consciente de sí mismo. Una silla puede, por no ser racionales, es inconsciente de lo que le pasa. Si es consciente de sí mismo, conoce sus actos. Si conoce sus actos, puede orientarlos. En consecuencia, el ser humano es libre. Si es libre, es responsable. Como tiene conciencia, no puede tratarse como cosa, es decir, tiene dignidad personal. Si se posee a sí mismo, es capaz de darse en donación a otros, es decir, capaz de amar a Dios y a los seres humanos. La reflexión cristiana nos señala la presencia de un conflicto interior, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso pongo por obra. Por tanto descubro esta ley, aunque yo quiera hacer el bien, tengo a un paso el mal. Qué pobre criatura soy, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Demos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7, 19, 21, 24. Ya Virgilio entre los romanos ya había afirmado: veo el bien y lo apruebo, pero hago el mal. Este conflicto surge de que el ser humano está hecho para hacer el bien, pero el pecado le esclaviza. Solo Jesucristo aporta una fuerza radical novedad para llegar a ser libre. Finalmente, el cristianismo aportó una nueva actitud, la caridad. A veces se traduce en la Biblia como amor, por las escrituras hablan de ágape, no de eros. La diferencia con el amor meramente humano es que este es una pasión, mientras que el amor cristiano es ágape. Es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nadie puede ser obligado a sentir amor por otro, pues es algo que nace de la estructura psicosomática individual, pero sí puede exigirse que tenga ágape. El ágape permite amar incluso a nuestros enemigos. Es un amor plenamente universal que crece conforme nos unimos a Dios. Fue tan importante esta actitud de amor universal y pleno que los romanos exclamaban admirados de los cristianos: miren cómo se aman. Los primeros cristianos convertidos en los primeros siglos viven en un mundo dominado por la filosofía griega. Deseando hacer comprensible su mensaje, echan manos a recursos conceptuales elaborados por el platonismo. La razón de esta escogencia es evidente. Hay ciertos elementos del pensamiento platónico que se asemejan al cristianismo. Por ejemplo, la consideración de que el alma es espiritual y que por ello hay que dedicarse al cuidado de las cosas corporales, no hay que dedicarse al cuidado de las cosas corporales, sino a la elevación del espíritu. La creencia en la inmortalidad del ser humano, la afirmación de que estamos de paso en este mundo y que en realidad pertenecemos a un mundo superior. Incluso la posibilidad de leer el mito de la caverna en clave cristiana
siendo la fe la que nos permite elevarnos de las tinieblas a la contemplación de la verdad. Todo ello contribuye a pensar que incluso Platón conocía la revelación y se pensó que cuando éste viajó por Egipto había escuchado la ley de Moisés por boca del profeta Jeremías, quien estuvo allí desterrado. Fin, continuamos en la próxima edición o número de nuestra amada revista Psicotube. Chao.